noticias frescas como agua de manantial, anécdotas que burbujean como una fuente de soda, efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud y entrevistas que son la fuente de inspiración del mediodía. Ciencia, noticias, cultura, música, entrevistas y cine son algunas de las vertientes que nos reúnen en torno a una conversación cotidiana, entretenida e informativa. Saca tu moneda de la suerte y prepárate a lanzarla porque aquí comienza La Fuente. 12 del día con 25 minutos, seguimos haciendo La Fuente por las pantallas de Universidad de Chile TV y de Radio Universidad de Chile en la 102.5. Y como les comentaba al comienzo, vamos a estar hablando de un tema muy interesante, que es cómo se construye una ciudad resiliente. Pero primero voy a presentar a mi compañera de labores en el Torreón de la Universidad de Chile, en Prensa Universidad de Chile, Paz Escárate. ¿Cómo estás, Paz? Muy bien, súper contenta de compartir el estudio contigo y con Anaí Urquiza. Sí, porque hoy día, como lo comentábamos al comienzo, tenemos un tema que quizás no es tan contingente como el paro de funcionarios de aeropuertos. Sin embargo, nos compete a todos como habitantes de Santiago, de la capital de nuestro país, una ciudad que es cada vez más compleja, con más de 8 millones de habitantes, y por eso invitamos a Anaí Urquiza, doctora en Sociología y directora de Innovación de la Universidad de Chile. ¿Cómo están ahí? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Anaí, cuéntanos cómo es una ciudad resiliente. Además, este concepto, ciudad resiliente, ¿es un concepto que se usa siempre en la ciencia? Es un concepto que se usa en diferentes ámbitos y que en el contexto de cambio climático ha tomado bastante relevancia por dos razones. Una, porque la gran mayoría de la población vive en ciudades y por lo tanto es fundamental abordar las ciudades para enfrentar el cambio climático, y porque además es muy difícil abordar los desafíos de cambio climático tanto en mitigación o adaptación como a gran escala. Hemos visto que los países no responden muy bien con sus compromisos, entonces a nivel de escala de ciudades aparentemente es un poco más viable hacer compromisos de diferente tipo. Y la otra razón es porque una característica muy relevante del cambio climático es que el cambio climático incluye mucha incertidumbre, ¿no? O sea, sabemos que el clima ya cambió, va a seguir cambiando, y que eso tiene una serie de impactos posibles, pero no podemos saber exactamente cómo se van a desarrollar, ni dónde se van a desarrollar, ni cuáles van a ser las consecuencias tan específicas. Entonces, por lo tanto, y eso sucede con las ciudades en general, entonces, por lo tanto, preparar las ciudades para el cambio climático significa prepararlas para una serie de condiciones adversas. Y la forma de prepararnos para eso sería como tratar de proyectarlas, predecirlas y generar mecanismos específicos para cada una de esas amenazas. Y la otra es decir, ok, los sistemas urbanos pueden responder mejor a una diversidad de amenazas si es que logran ser resilientes. Y eso implica mejorar la calidad de la ciudad, ¿no? Y la infraestructura de la ciudad y la organización de la ciudad para que pueda responder mejor a diferentes tipos de amenazas. Esa es una ciudad resiliente. Anaí, en ese sentido, ¿de qué impactos estamos hablando cuando hablamos de cambio climático? ¿Crisis hídrica? ¿Contaminación ambiental, que quizá es uno de los aspectos que más nos afecta acá en la capital? Mira, a ver, hay varios temas. El primero es que hay que considerar que estamos frente a una triple crisis ambiental, ¿no? Son tres crisis grandes las que tenemos a nivel global. Una es la de cambio climático, otra es la de biodiversidad, que es la reducción de la biodiversidad a nivel global, que tiene una serie de consecuencias, y la otra es de contaminación. Y son tres crisis que se superponen unas a otras, ¿no? Ahora, las ciudades están, dependiendo de dónde están ubicadas, expuestas a diversas amenazas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la de las costas, las ciudades que son costeras, están también expuestas a el aumento del nivel del mar o las marejadas o ese tipo de cosas. Pero ciudades como las del Valle Central, como Santiago, están expuestas a una crisis hídrica muy importante, lo que implica que no podemos asegurar el acceso a agua en las próximas décadas. El aumento de la temperatura, que también puede ser un problema muy grave, porque finalmente la temperatura, las personas se enferman con temperaturas muy altas, cuando en la noche las temperaturas son altas, o cuando obviamente los barrios no te permiten regular la temperatura porque no hay suficiente arbolado, las casas no tienen suficiente aislación. O sea, y es bien
El tema del calor es bien complejo porque es muy desigual, ¿no? O sea, uno mira la ciudad de Santiago, por ejemplo, y la ciudad de Santiago es altamente segregada y enfrentar olas de calor no tiene ninguna comparación entre las comunas del Oriente con las del Periférico. Vitacura versus Puente Alto. Muchos grados de diferencia, y además de los grados de diferencia que pueden haber fuera, o sea, en la calle, dentro de los hogares son muy distintos, ¿no? Puedes tener hogares súper bien aislados, con aire acondicionado, donde puedes dormir de una forma, o puedes habitarlo y puedes trabajar y puedes como sobrellevar el calor de una forma muy distinta a cuando estás con muchas personas dentro de una misma casa, donde no tienes aire acondicionado. Entonces, la verdad es que es muy desigual. Y además están las otras amenazas que uno podría decir que son como más puntuales, por ejemplo, en los eventos extremos, ¿no? O sea, uno dice, bueno, también es crisis hídrica, pero también pueden haber inundaciones, porque cambia el patrón de precipitaciones, ¿no? Y puede llevar intensamente poco tiempo y eso puede significar aluviones. Y la también. sequía afecta también los suelos. Afecta a los suelos y nos deja en una situación más vulnerable. Y además, como cambia el patrón de precipitaciones, por ejemplo, sucede más esto de, bueno, cierto tipo de tormentas, o que llueve a una altura donde debería nevar, por ejemplo, y se generan deslizamientos de tierra. O sea, hay una serie de otros eventos que pueden afectar a la ciudad. Y hay otras, y bueno, Santiago también, pero ha sido más evidente, por ejemplo, en Valparaíso, el tema de los incendios, ¿no? Que también son amenazas que tienen que ver con cómo la escasez hídrica ha deteriorado los mismos ecosistemas, pero además las altas temperaturas, los vientos, todo eso va configurando escenarios donde los incendios claramente son una de las grandes amenazas que tenemos como país. Sí, súper vulnerables. Los veranos son muy vulnerables, ¿no es cierto? Y son más vulnerables para la gente más pobre. Esto también se da a nivel de mundo, ¿no es cierto? Hay países más ricos que están más preparados para el cambio climático y países más pobres, ¿cierto? Sin duda. O sea, el cambio climático es un problema de desigualdad, ¿no? Es un problema de injusticia global. O sea, quienes son más responsables del cambio climático, de los gases de efecto invernadero, son los países más industrializados, pero también las personas que consumen o que consumimos más, ¿no? También dentro de los países. Las personas que tienen más recursos consumen más, y cada cosa que tú consumes, ya sea en viaje, en servicio o en productos, tiene una huella o sea, tiene una consecuencia en gases de efecto invernadero que tiene un impacto en el clima. Y en el caso de los países más industrializados es una acumulación de eso. Claro. Y al mismo tiempo, los países que tienen más recursos y tienen obviamente muchas más herramientas para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Los países más pobres tienen otras urgencias. O sea, es difícil pedirle a un país que haga un análisis y una proyección de qué es lo que le va a suceder en los próximos 30 años y transforme sus ciudades, si en el fondo tiene problemas de alimentación, de desempleo o crisis de seguridad. Problemas demasiado básicos. Sí, exacto. Sin embargo, a todos nos toca, ¿no es cierto? A los países ricos, a los países pobres, a todos estamos en esta misma crisis climática. Eso es lo importante, estamos todos en el mismo barco. El problema es que a unos les toca antes, a otros les toca después. Y por eso que es un problema muy de desigualdad, ¿no? Pero creo que es necesario hacer conciencia de que al final del día a todos les va a tocar, a todos nos va a tocar, porque el tipo de crisis económica, política, humanitaria que se empieza a generar a partir de los desastres, a partir de las crisis de seguridad alimentaria, de las migraciones, de todo lo que está vinculado como consecuencia del cambio climático, finalmente termina desestabilizando las condiciones hasta para los más privilegiados. El problema es que necesitamos que, para poder evaluar eso y que hoy día eso influye en las decisiones del presente, necesitamos que seamos capaces de pensar en lo que va a pasar no solamente hoy y mañana ni en las próximas elecciones, sino que con una temporalidad más amplia. O sea, ser capaces de tener una mirada de Estado, de una mirada un poco más largo plazo. Y que, por supuesto, la gente que está en el poder y que tiene los recursos económicos está interesada también en hacer cambios. O sea, hoy día apareció la noticia del millonario que realizó la primera caminata espacial en una misión privada. ¿Cuántos recursos, cuánta contaminación generó este acto de este empresario, Jared Isaacman? Una inmensa huella de carbono que dejó. Que él quisiera tener una primera caminata espacial en vez de invertir ganas, ese dinero, en otros focos que quizás sean más importantes y menos contaminantes para el resto de la humanidad. Sin duda. Y la verdad es que
a uno le parece un poco ridículo y a veces da rabia decir cómo es posible que esto suceda, pero también tenemos que entender que a las personas les cuesta mucho hacer esfuerzos individuales para generar cambios cuando el problema se ve como tan grande y requiere una coordinación y un esfuerzo colectivo de otro nivel. Entonces, yo creo que el trasfondo de esto es que necesitamos generar nuevamente la capacidad de actuar colectivamente y de protegernos unos a otros, ¿no? Y para eso tener la posibilidad de mirar con una perspectiva más largo plazo, pero también asumir que nos afecta lo que pasa con los demás, ¿no? O sea, que todos dependemos unos de otros. Hay un tema como con lo colectivo que necesitamos recuperar para poder hacer frente a este tipo de desafíos. Perfecto. Sobre eso te iba a preguntar, Anaí, ¿cuál es el rol de las comunidades? ¿Qué participación pueden tener? ¿Qué capacidad de decisión y de poder respecto a sus propias vidas? Mira, es bien crítico eso y de hecho hoy nosotros en nuestro país tenemos muy pocas herramientas para enfrentarlo. Hay una debilidad institucional importante porque tenemos pocas herramientas para tomar decisiones sobre el territorio, ¿no? Y los territorios están cambiando y van a seguir cambiando, tanto porque la temperatura va a seguir aumentando y eso va a generar de todas maneras cambios, claro, porque tenemos que nosotros hacer cambios para poder protegernos de las consecuencias del cambio climático, pero también porque tenemos que controlar el cambio climático. O sea, no es lo mismo un cambio climático global con 1.5 grados de temperatura extra que con 2 o 2,5 o 3, es completamente distinto. Entonces, por lo tanto, al mismo tiempo que tenemos que reaccionar a las nuevas condiciones climáticas, tenemos que ser capaces de mitigarlo. Y eso implica, por ejemplo, avanzar muchísimo en energías renovables. Y las energías renovables tienen un impacto importante en los territorios, ¿no? ¿Dónde se pone la energía? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se transforma las formas de alimentación también, el mercado alimentario? Y eso nos pega también a nosotros porque tenemos una actividad importante desde ese punto de vista. Son cuestiones que requieren que en los territorios se defina hacia dónde se quiere ir, qué es lo que hay que proteger, porque el cambio se va a hacer igual. Entonces, ¿en qué medida la comunidad participa de esas decisiones? Es fundamental, o si no, terminan reaccionando y adaptándose a las decisiones que toma el mercado a nivel global y que, por supuesto, que es ciego a las condiciones y a la calidad de vida de las personas que viven en los territorios. En ese sentido, Anaí, también es muy importante el trabajo que hacen organizaciones e instituciones como la Universidad de Chile, que invierte y trabaja mucho en investigación y también en concientización de la importancia de combatir el cambio climático, de la importancia de que se investigue acerca de este tema, que se trabaje en pos de mejorar la situación, tanto de los que estamos dentro de la universidad como de los que están afuera y los que van a nacer quizás en un par de años más. Sí, la verdad es que nuestra universidad, tengo la impresión de que, y al igual que las otras universidades públicas, lo tienen bastante como en el ADN, ¿no? El hecho de que tenemos el deber de que la investigación que generamos en nuestros espacios efectivamente sea útil para los desafíos que tenemos. Y eso no es nada de fácil hacerlo, porque publicamos investigaciones, los papers científicos, en una lógica que no llega a quienes toman las decisiones, que no llega a las comunidades. Y esos esfuerzos como de articular con las lógicas científicas con las políticas, por ejemplo, es algo que tenemos que hacer y hemos estado tratando de avanzar en construir esos puentes, efectivamente, porque no se construyen solos. Y en alguna época antes, uno podría decir que se esperaba que uno generara conocimiento y ese conocimiento en algún momento servía para algo, en algún momento salía y servía para algo. El tema es que hoy día los cambios que estamos viviendo son tan vertiginosos, tenemos tan poco tiempo además para tratar de implementar nosotros también transformaciones para que esto no afecte a la población más vulnerable y para que podamos navegar en este contexto, que no podemos esperar que el conocimiento por sí solo decante y como que chorrea a la sociedad, ¿no? Sino que tenemos que ser capaces de construir esos puentes para que efectivamente, por un lado, construir conocimiento que sea más útil, ¿no? En el sentido de que más interdisciplinario, transdisciplinario, que no sea tan hiperespecializado, independiente de que ese conocimiento tiene que seguir, pero además de eso necesitamos conocimiento más aplicado, que sea más interdisciplinario y además que tenemos que generar los puentes para que ese conocimiento llegue a quienes tienen que tomar las decisiones para que pueda hacer una decisión con más información. Como directora de innovación de la Chile, cuéntanos ¿qué proyecto te ha tocado personalmente y que ha dicho qué bueno que está pensando esto, que es un proyecto transdisciplinario, que puede tener incidencia?
Uy, es difícil la pregunta que me haces porque hay muchos proyectos en la universidad y es complejo que yo destaque unos sobre otros. Pero el primero que te acuerdes, no necesariamente el mejor, porque hay muchos, entiendo, pero que te acuerdes. El primero que me acuerdo, mira, llevamos hartos años trabajando en pobreza energética, por ejemplo. Y esa pobreza energética fue un concepto que aparece a partir de un esfuerzo dentro de la universidad, donde tratamos de construirlo interdisciplinariamente. Dijimos, ¿cómo vamos a abordar entre diferentes facultades, entre diferentes disciplinas, los desafíos de energía y de transición energética? Y en ese contexto dijimos, bueno, la transición energética tiene una dimensión social muy importante, que no la estamos viendo. Y logramos construir una red dentro de la universidad que después tuvo un impacto a nivel nacional y que ha tenido mucha incidencia en la discusión de políticas públicas, ¿no? Y aparece en varios instrumentos de política pública y hoy día es un concepto que está instalado. Entonces, en ese caso, la verdad es que fue muy exitoso, tuvo una gran cantidad de energía detrás y de apoyo de la universidad y de diferentes instancias que permitieron eso, pero específicamente nos preocupamos de hacer un adecuado puente. Nos preocupamos de hablar en conceptos que fueran resonantes con los organismos públicos, en utilizar objetivos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el fondo que nos conectan con los desafíos globales y con los mismos indicadores que en el mundo público tiene o en el mundo político tienen que responder. Pero esos son puentes que hay que diseñar, ¿no? Y creo que esa es una de las experiencias en que nos hemos dado cuenta que podemos hacerlo, pero requiere inversión, apoyo y una mirada mucho más integral. Anaí Urquiza, directora de Innovación de la Universidad de Chile. Ya para ir cerrando esta conversación, tú también eres investigadora del Centro de Ciencias del Clima y Resiliencia del CR2, que es muy importante también para este tipo de investigaciones. ¿Cuál crees tú que es la próxima gran amenaza que tiene nuestro país? ¿En qué deberíamos empezar a enfocar nuestras energías, nuestros investigadores, las voluntades políticas también que son tan importantes? O sea, la principal amenaza es que son muchas, diferentes, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones que tenemos que preocuparnos es cómo desarrollamos institucionalidad en el país que pueda responder de forma más adecuada, más rápida a los cambios que se están generando. Y no solamente los temas ambientales, ¿no? Sino que además de los temas ambientales está, por supuesto, cuestiones como la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo la inteligencia artificial va a afectar el mundo del trabajo? Cómo eso va a reconfigurar nuestras formas de habitar, las ciudades también, de cómo las cuestiones que son importantes, los servicios que se van a necesitar. Necesitamos también pensar cuáles son las carreras, cuáles son los ajustes que tenemos que hacer en las carreras y en las profesiones que tenemos. Cómo vamos a preparar mejor a nuestros estudiantes para enfrentar un mundo que en constante cambio, muy acelerado y donde además tienen que manejar un horizonte de incertidumbre donde la tecnología va a tener un rol central. Yo creo que no es posible hablar de una gran amenaza, sino que desde mi perspectiva lo más importante es concebir la posibilidad de tener estas como policrisis, ¿no? Que son crisis que se multiplican unas a otras o crisis en cascada, donde una va generando otra y si no tenemos una capacidad para ir abordándolas de manera más integral, en el fondo eso tiene tremendas consecuencias sociales. Anaí, en tu investigación tú también hablas de una gobernanza mundial, digamos, de un acuerdo, como el Acuerdo de París, por ejemplo. ¿Cómo esos acuerdos a nivel mundial pueden generar un cambio finalmente para la sobrevivencia de la especie humana? La verdad es que nosotros usamos el concepto de gobernanza policéntrica porque para enfrentar los desafíos de esta envergadura necesitamos que se pueda tomar decisiones en las comunidades, en los territorios y tener la capacidad para que localmente se pueda ir generando cambios y definir hacia dónde se va, pero que al mismo tiempo seamos capaces de cumplir con compromisos y con regulaciones a nivel regional, nacional, global. Y eso no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil porque nosotros no tenemos los instrumentos para hacerlo localmente, pero además las instituciones globales de gobernanza no han funcionado realmente. O sea, el Acuerdo de París tampoco es algo que haya funcionado. Hoy día con la crisis que estamos viendo, no sé, con lo que está pasando en Gaza, es evidente que tampoco nuestras instituciones globales tienen un impacto. Entonces, ahí tenemos un gran desafío porque la economía
funciona la economía, la tecnología, el impacto en los ecosistemas, funciona a un ritmo que va mucho más rápido que lo que funcionamos desde el punto de vista político o jurídico. Y el problema de eso es que si no generamos regulaciones para cómo nos relacionamos con el medio ambiente o cómo enfrentamos las nuevas tecnologías o cómo estas tecnologías nos afectan en nuestros cuerpos o en las decisiones o cómo eso va configurando, por ejemplo, clases distintas de personas incluso, dependiendo de... O sea, si no somos capaces de generar regulaciones globales que nos permitan controlar el impacto que nuestras propias tecnologías y nuestra propia economía tienen, en el fondo nos vamos a ir autodestruyendo a poco, ¿no? Y eso se va a degradar. Y no es como pensar, no, esto es el fin del mundo, se va a acabar de un día a otro. No, sino que es una degradación continua, que pueden ser décadas, siglos de degradación, pero que tenemos que tratar de evitar generando formas de ponernos de acuerdo en diferentes niveles. Perfecto. Estábamos conversando con Anaí Urquiza, doctora en Sociología y directora de Innovación de la Universidad de Chile. El tema es muy interesante, nos encantaría seguir conversando. Te vamos a invitar nuevamente a La Fuente para seguir hablando de estos temas. Me encanta. Muchas gracias, Anaí, por acompañarnos. Gracias.